Antes de empezar, te comento que este video forma parte de un webinar sobre la jurisprudencia. Si quieres ver el webinar completo, te voy a dejar un enlace en la descripción, en los comentarios, en la pantalla final y también en alguna tarjeta de este video. Y otra pregunta, ¿la jurisprudencia es una norma general? Y vamos a ver, ya hemos dicho que la generalidad se refiere a una designación de los destinatarios de la norma usando categorías, usando géneros, no especies, no individuos. Y vamos a ver, por ejemplo, cómo está redactado el artículo 217 de la Ley de Amparo que versa y que regula a la jurisprudencia. Vemos en este artículo que nos dice la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y las entidades federativas. Si se fijan, los destinatarios de la norma no están designados de manera individualizada, sino que se está usando un término genérico, un término que podríamos decir que es una categoría de personas. ¿Qué personas? Las autoridades jurisdiccionales. Dentro de toda la población mexicana, pues tenemos parte de esa población, pues sí, van a tener el estatus jurídico de ser un funcionario judicial o jurisdiccional, como pueden ser los tribunales contenciosos, administrativos. Pero también vamos a tener una gran cantidad de individuos, de sujetos que no tienen ese estatus jurídico. De ahí que podemos decir que aquí estamos viendo la redacción que usó el legislador y está usando categorías, está usando géneros, no está haciendo individualizaciones. Lo mismo pasa con la jurisprudencia del Pleno, de los plenos regionales, los tribunales colegiados de circuito. Vemos que se usan estas denominaciones genéricas, no se señalan individuos. Ahora veamos las causas eficientes tanto de la ley como de la jurisprudencia. Por una parte tenemos el artículo 50 de la Constitución que nos habla que el poder legislativo de los Estados Unidos mexicanos se deposita en el Congreso General. También ustedes recuerden que tenemos una disposición similar respecto de los congresos locales, porque somos una federación. El Estado mexicano está conformado como una federación de tal suerte que existe un poder legislativo a nivel federal, pero también tenemos un poder legislativo a nivel local. Aquí simplemente estoy usando el artículo 50 para dar una referencia de en qué ente público, en qué autoridad se va a depositar esa facultad de crear normas jurídicas generales. Y aquí nos dice el artículo 50 que esa facultad la va a tener el Congreso de la Unión, es decir, el Poder Legislativo. A su vez, vemos que el artículo 94, que regula la jurisprudencia, nos dice que la ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación sobre la interpretación de la Constitución y normas generales, así como los requisitos para su interrupción. Ahora veamos si la jurisprudencia solo obliga a los tribunales. Y les pongo aquí un ejemplo, porque ya vimos en la ley de amparo que nos dice en su artículo 217 que la jurisprudencia obliga a todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación, pero vamos a ver qué tan cierto es o en qué contexto sí es cierto esto. Y les voy a poner un ejemplo. Aquí vamos a citar una jurisprudencia de un pleno de circuito, cuyo rubro dice: intereses moratorios se generan por todo el tiempo en que el cuentaviente no haya podido disponer de las cantidades respectivas. Si se fijan aquí, el contexto de esta jurisprudencia es básicamente una cuenta en una institución bancaria, una institución de banca múltiple, quiero suponer. Y aquí nos está diciendo quién está obligado al pago de los intereses moratorios. Y aquí les formulo una pregunta. ¿Quién está obligado a pagar los intereses moratorios referidos en esta jurisprudencia? Sería absurdo que ustedes me dijeran que los órganos jurisdiccionales son los obligados a pagar los intereses moratorios. Porque ustedes recordarán, en la jurisdicción hay en juego dos tipos de normas jurídicas. Hay normas jurídicas procesales o adjetivas que regulan la relación que tienen las partes del juicio para con el juez y viceversa. Pero también existen normas jurídicas que regulan únicamente la relación entre el actor y el demandado.
es decir, entre las partes materiales de una controversia judicial. Y esas son las normas sustantivas. Entonces aquí vemos, por ejemplo, esta jurisprudencia que habla de los intereses moratorios, está regulando una relación jurídica sustantiva, es decir, no va a regular la conducta del juez, sino que está estableciendo un lineamiento que versa sobre las partes, sobre el deudor, en este caso vamos a suponer el cuentaviente y el banco, de tal suerte que esta jurisprudencia que habla de los intereses moratorios le resulta ajena al tribunal y no obstante ello está obligado a aplicarla. Entonces aquí vamos viendo que la generalidad de la ley es distinta a la generalidad de la jurisprudencia. Una ley puede afectar directamente la esfera jurídica de todas las personas que están en un estado, mientras que la jurisprudencia obliga directamente a los órganos jurisdiccionales, pero afecta indirectamente a las personas, es decir, a las que están bajo su jurisdicción. Y aquí vamos a ver un poco más de este tema. Vamos a ver cómo se da esta afectación. En primer lugar, vemos que la jurisprudencia va a afectar indirectamente, porque se va a requerir de un proceso jurisdiccional. Y esto va a ser muchísimo más evidente cuando la jurisprudencia se crea a partir de normas sustantivas, como la que vimos de los intereses moratorios. Vamos a ver un esquema en el que de alguna forma trato de ejemplificar esto. Aquí tenemos una ley del Congreso de la Unión y vemos que estas flechas van directamente a la población. Esto representa que afectan directamente a la población. Cosa distinta con la jurisprudencia. Si se vean, la jurisprudencia va a regular la conducta de un juez y a su vez ese juez va a regular la conducta de las partes materiales de los procedimientos jurisdiccionales que tenga bajo su conocimiento. De tal suerte que la jurisprudencia no puede afectar directamente a la población. Esto está prohibido. Forzosamente se va a requerir de un procedimiento jurisdiccional. Forzosamente se va a requerir de que las partes acudan a un juicio para que el juez esté facultado a aplicar los efectos y consecuencias. ¿Y por qué digo que está prohibido esta afectación directa? Porque recordemos que en términos del artículo 49 de la Constitución, que establece el principio de división de poderes, pues aquí vemos que básicamente el poder legislativo, es decir, la facultad de emitir normas generales, está reservada a los poderes legislativos, tanto federal como local. Esto lo vemos de forma más clara en el artículo 50. Bueno, y aquí surge una pregunta. ¿En qué casos la jurisprudencia solamente va a obligar a los órganos jurisdiccionales? Y la respuesta es que tratándose de jurisprudencia creada a partir de algunas normas adjetivas o procesales, ahí puede ser que esté acotado los efectos a únicamente a los órganos jurisdiccionales. Y digo algunas porque puede darse el caso también de jurisprudencia que verse sobre aspectos procesales, es decir, distintos al dictado de la sentencia definitiva, que también tengan incidencia en las partes. Vamos a suponer que salga una jurisprudencia que diga, oye, está prohibido que le des una copia certificada a una de las partes que te solicite copia del auto admisorio. Vamos a suponer que surgiera una jurisprudencia en ese sentido. Ahí es un aspecto procesal, pero está teniendo una incidencia. ¿Por qué digo que es un aspecto procesal? Porque no está regulando la relación entre actor y demandado, no está regulando un pronunciamiento propio de la sentencia definitiva, pero vemos que no obstante ello, ahí sí tiene incidencia en la esfera jurídica de las partes materiales de un procedimiento o de un juicio. Entonces, para sintetizar, ¿en qué casos sí va a obligar únicamente la jurisprudencia a los órganos jurisdiccionales? Pues cuando la jurisprudencia verse sobre normas adjetivas que no tengan una incidencia con las partes materiales del procedimiento. Ahí sí vamos a tener un efecto muy acotado y ahí sí la obligatoriedad va a estar circunscrita a como lo había planteado la ley de amparo con el listado de los órganos jurisdiccionales a los cuales le resulta obligatoria la jurisprudencia. ¿Quieres averiguar en qué casos la jurisprudencia es inconstitucional? Si es así, te recomiendo que veas el video que te voy a dejar en la pantalla final.